Amigos hispanoamericanos, el tema de hoy, Miranda y Bolívar. Miranda es el hijo de la panadera y es el viejo. Bolívar es el niño nacido en cuna de oro y resulta, por la historia, ser el libertador. Miranda, como cualquier emigrante latinoamericano o venezolano, sale de Venezuela a los 21 años. En Venezuela no iba a tener ningún futuro, porque era una sociedad de castas, era hijo de unos canarios, panaderos, de modo que en buena parte completa una educación autodidacta, sobre todo en lo militar. Va desde Cuba a África, Estados Unidos, buena parte del mundo conocido entonces, y en un momento determinado se convierte en una figura importante en el continente americano. Participa, dada su amistad con el capitán general de Cuba, Juan Manuel Cajigal, en la batalla de Pensacola, en Florida, en los Estados Unidos. Se hace amigo de Washington, se hace amigo de Franklin, se hace amigo de los padres americanos, va a España, participa en guerras en África y sigue un periplo mundial que está reflejado en su diario. Coronel del ejército ruso, jefe de los ejércitos de la Revolución Francesa en Bélgica, negociador por la libertad de América con los ingleses en Londres, enviado de Catalina de Rusia por Europa, es decir, se hace una figura universal y se hace un hombre culto por esa formación autodidacta. Tan culto se hace que hay un momento en que llega a Viena y toca violín y lo toca con Haydn y empieza a tener correspondencia con todos los hombres importantes del mundo en ese momento. Cuando llega a Rusia, indudablemente es el amigo de Potenkin, que es el favorito de Catalina de Rusia. No hay una conseja de que él era amante de Catalina de Rusia. Eso es descartable, porque Potenkin no le hubiera dejado huesos sanos. Lo que sí es que se entendió muy bien con el Imperio ruso. Estuvo en Kiev en un momento determinado, dado que Kiev está de moda, podemos mencionar su estadía en Kiev, y luego su participación en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa toda persona importante corría el riesgo de enfrentarse con el terror, es decir, la revolución que devora a sus propios hijos. Miranda es un giroldino, es decir, es un revolucionario moderado. Viene el problema entre los girondinos y los jacobinos, Robespierre, Danton, Marat, y Miranda estuvo a punto de ser llevado a la guillotina. Sin embargo, hizo una defensa tan hábil, una defensa tan extraordinaria, que Miranda salió absuelto y se salvó de la guillotina. Tenía costumbres un poco extrañas, mucha relación con las damas y con las damas, que mantenía algunas relaciones carnales en un momento determinado. En la pequeña polvera de rapé que tenía, le arrancaba siempre un pelo de pubis, como un recuerdo, como un souvenir. Era un personaje extraordinario, querido y odiado por muchos,
Hay un momento en que entra en relación con Bonaparte, y Bonaparte, que está en ese momento en el ejercicio del consulado, dice de Miranda: este es un Quijote que no está loco, que es un amante de la libertad. Pero una de las más experimentadas voces sobre Miranda, que es Inés Quintero, la hermana de Valentina, dice que en un momento determinado Napoleón Bonaparte se asombró del nivel de vida de Miranda, porque no se le conocía de dónde venían los reales. Y tenía en el centro de París un petit hotel con buenos mobiliarios. En aquel momento estaban de muebles los llamados estilo directorio, y ofrece un banquete a Bonaparte, y Bonaparte le pregunta: mire, ciudadano Miranda, ¿de dónde han salido estos reales? ¿De dónde tiene usted? Al parecer Miranda le contesta simplemente con un mohín de su cara, o simplemente se templó en este momento el arete, porque Miranda cargaba zarcillos. Cuando llega a La Guaira, en Venezuela, a encargarse ya de la comandancia de los ejércitos de la República insurgente contra España, la gente pensó: este Miranda debe ser un tipo raro, porque carga unos zarcillos y tal. Pero un poco la ignorancia de lo que era la Revolución Francesa y de los emblemas, pues, y lo que se dice de los extranjeros, que parecen raros y tal. Y Miranda resultaba ya, después de haberse ido a los 21 años y volver ya un anciano de casi 70 a Venezuela, a encargarse de la comandancia de los ejércitos insurgentes contra España, a pedido precisamente de Bolívar. Él se encuentra con la misión que va a Inglaterra a negociar con Inglaterra para obtener el apoyo de Inglaterra a la independencia de Venezuela. Esa misión que formaron López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar. Y es allí que Bolívar le pide que se incorpore y jefature la independencia de Venezuela. Bolívar siempre tuvo el sueño de libertar a Venezuela y compartía ese sueño con Miranda, que era realmente el precursor de ese sueño. Pero la extensión de la obra de Miranda como masón es quizás mucho más grande que la de Bolívar, porque Miranda adoctrina a Bernardo Higgins de Chile, y tiene influencia para que tanto San Martín como Bolívar ingresen también a la masonería, porque la independencia latinoamericana fue una independencia promovida por los masones, y como tal, pues, también perseguida por la Inquisición española. Los ingleses estaban jugando con los venezolanos, los latinoamericanos, porque Lord Wellington, a pesar de que se reunía con los españoles, se reunía con los españoles en el Foreign Office, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cambio, recibía a Bolívar en su casa particular, y no les informaba a ninguno de los dos, ni a los españoles ni a los patriotas latinoamericanos, que estaba en conversaciones con ellos, sino que estaba muy a la inglesa pescando en río revuelto. El proyecto de Miranda era hacer un gran país de Latinoamérica que se iba a llamar Colombia o Colombeia. Es decir, Miranda era un soñador, y un soñador de la independencia de Venezuela, y un soñador de sus símbolos. Él es el que crea la bandera venezolana, parecida a la colombiana, el amarillo, azul y rojo, y el que lleva la bandera en las primeras expediciones fallidas que hace Miranda a Venezuela. A Miranda en Venezuela se le puso precio a su cabeza por los españoles, hasta el extremo de que era un perseguido también,
Y además cuando llega luego con la independencia, es un hombre completamente extraño ya a la mentalidad del venezolano, no se entendía con ninguno de los venezolanos y decididamente cayó muy mal. Esa es la base para entenderse los hombres, la relación de iguales, que en Miranda había sido terrible, porque primero era un hijo de un canario, es decir, no era nada socialmente, y Bolívar era el hombre de mayor rango y ascendiente en Venezuela. Sin embargo, en aras del acuerdo libertario, el mismo Bolívar es el que pide a Miranda que vuelva a Venezuela para participar en la libertad de Venezuela, porque le constaba el valor y la experiencia militar de Miranda, miembro de la Revolución Francesa, el triunfador de la batalla de Malví, el hombre que va a estar en el Arco de Triunfo y va a estar en el Palacio de Versalles, en su efigie. Es decir, era una figura ya universal. Y Bolívar era en ese momento un insurgente, era una persona que simplemente recibió a Miranda en La Guaira, y Miranda, una persona muy extraña a la idiosincrasia del venezolano, cayó muy mal. En próximos episodios concluiremos el problema de si es Bolívar quien traiciona a Miranda, si es Miranda quien traiciona a Bolívar, o qué fue lo que pasó con el problema de la prisión de Miranda y la teórica prisión por los patriotas venezolanos que él comandó. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor póngale el respectivo like y suscríbase para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.